Adelante. Ok, Adelante, hermano. muy bien, gracias, hermano. Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos unidos en esta noche, Señor, en este bello grupo, Padre Santo, para aprender más de ti, Padre Santo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú te quedes con nosotros, Señor, en esta noche, que tú le des siempre toda la sabiduría que le das a nuestro más amado pastor Domingo, pastor Padre Santo, con estos estudios tan súper edificantes. Abre nuestras mentes, Señor, para que nosotros transformamos cada palabra, cada capítulo de la Biblia, escudriñando todo, Señor, y aprendiendo cada noche más de ti. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que aquí estamos unidas, Señor, que nos dé sabiduría, conocimiento y dirección cada vez más, Señor, para aprender de tu palabra. Bendice a nuestras familias, Señor. También bendice a las personas que por una razón u otra no se han podido comunicar, Señor. Gracias te damos por este día. Padre, te alabamos, te glorificamos y bendecimos tu santísimo nombre, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que te quedes con nosotros este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues mis hermanos, vamos a continuar tratando este tema tan interesante, escudriñando la Biblia, y quiero solo hacer un pequeño resumen de algún punto importante acerca de este tema. Escudriñando la Biblia, cómo escudriñar la Biblia es la base principal de todo lo que hemos venido estudiando durante todas estas semanas. Entonces recuerde que esto se trata de ponerlo en la práctica, no solo saberse los pasos y recordarlos, sino ponerlo en la práctica. Y lo primero que tenemos que hacer para escudriñar la palabra de Dios es orar, pidiendo a Dios sabiduría. Luego de esto debemos leer despacio. Recuerden, nunca lean a la carrera la palabra de Dios. Siempre leerla despacio, ir meditando, ir extrayendo de lo que vamos leyendo algunas preguntas. Si usted no conoce una palabra, aunque esté en español, la palabra a veces nosotros no la conocemos. Entonces, anotar esa palabra para tratar de investigar en un diccionario de la Real Academia Española. Nosotros podemos hallar el significado de cualquier palabra que aparece en la Biblia. También pueden surgir preguntas de otros detalles. ¿Qué significará esto? Entonces, voy a anotar las preguntas y luego de esto voy a dedicarle tiempo. ¿Para qué? Para investigarla. Cuando hacemos esto, le vamos a sacar un provecho completo a la lectura de la palabra de Dios. Hay otros detalles más, como son el no hacer doctrina de un solo versículo. Lo que usted y yo creemos debe estar apoyado en varias partes de la Biblia. Lo otro importante es cuando alguien le enseñe algo a usted, comenzando por mí, usted debe buscarlo en la Biblia. Usted no tiene que aceptar nada que le enseñe nadie que usted no lo vea en la palabra de Dios. Así que recuerden esto siempre, hermanos. Esto no se trata de hacer sentir bien a una persona, se trata de honrar a Dios. Y cada creyente tiene ese deber, verificar en la palabra de Dios lo que está escuchando. Y ya nosotros sabemos que la última sección de estos temas tiene que ver con la apostasía, que fue lo que comenzamos a ver la semana pasada. Antes de continuar viendo esto de la apostasía,
quiero pedirles que ustedes vayan separando pasajes de la Biblia, porque cuando terminemos con este folleto vamos a tener unas cuantas semanas estudiando pasajes de la Biblia. Entonces es bueno que usted los seleccione y vamos a darle la oportunidad que usted lo plantee. Entonces a esos pasajes de la Biblia le vamos a hacer exégesis, le vamos a hacer hermenéutica, vamos a ver qué aplicación, vamos a aplicarle todo lo que hemos ido aprendiendo. Así que en este caso serán pasajes que ustedes van a seleccionar para entonces nosotros estudiarlo acá. Así que va a haber tiempo para todos los pasajes que ustedes seleccionen. Entonces, hermanos, hablando acerca de la apostasía, sabemos ya que se refiere a rebelión contra la palabra de Dios, pero la apostasía se produce dentro de la iglesia verdadera. No hay apostasía fuera de la iglesia verdadera. Así que la apostasía es un movimiento contrario que el enemigo trata de sembrar dentro de la iglesia del Señor con el propósito de socavar los cimientos y destruir la obra de Dios. Ahora, ya sabemos que hay personas que pueden entrar en apostasía por desconocimiento, y este tipo de persona pues a veces tiene un sano interés, pero por descuidado o por otra razón, no vamos a pensar que solo es fruto del descuido. Puede haber otra razón por la cual la persona interprete mal, haga una interpretación incorrecta de la palabra de Dios. Ahora, cuando esto se hace de una manera inocente, las consecuencias son diferentes, porque no se hace por maldad, no se hace por querer hacer daño. ¿Y qué es lo que pasa? La persona entonces se mantiene en ese error hasta que se da cuenta. Alguien le ayuda, alguien le orienta y la persona se da cuenta. Vamos a ver una cita bíblica que está en Santiago, capítulo 5. Así que epístola de Santiago, capítulo 5, versículos 19 al 20. Son los últimos versículos de esa maravillosa epístola. ¿Alguien, por favor? ¿Alguien quiere leer? Hermana Anabel. Sí, Santiago 5, 19, 20. Y dice, la cual tenemos como segura y firme ansia del alma. Y que ansía del alma. Sí, pero es Santiago 5. Ay, ese es el que tengo. Ay, perdone, pastor, yo lo tenía marcado, sí, porque, perdone, aquí lo tengo marcado, 19 al 20. Aquí está, perdone. Ay, no, perdone, no lo tengo. 5, no, perdonen, pastor, tienen que... Pero... aquí está, perdone, ya lo encontré. 5, de 19 al 20. Santiago 5, 19 al 20, y les pido excusas. Hermanos, si alguno ¿está ahí? Hermanos, sí. Si alguno entre vosotros ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que él haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Perdonen, pastor. Noten, hermanos, que aquí no está hablando de alguien que está perdido, sino está hablando de un creyente que se ha extraviado de la verdad. Un creyente extraviado de la verdad es un creyente que ha caído en apostasía.
porque si se ha extraviado de la verdad es porque está en contradicción contra lo que dice la palabra de Dios. Entonces ese tipo de creyente ha caído en errores y ¿qué es lo que eso va a conllevar? Va a conllevar que la persona actúe conforme a lo que cree, entonces va a caer en una cadena de pecados, dice aquí la palabra de Dios. Porque ustedes saben que un error trae otro. El problema del no arrepentirse es que un pecado se encubre con otro pecado. Por ejemplo, cuando una persona se comió un chocolate ajeno, le preguntan, primero tomó algo que no era suyo, ¿verdad? Se comió un chocolate ajeno y preguntan, ¿quién se lo comió? La persona dice, yo no fui. Noten, ya se robó algo, pero ahora, en vez de arrepentirse, está cometiendo otro pecado, que es la mentira. Y si le siguen señalando, puede llegar a cometer ira. Ven, se va a irar, negando. Entonces, noten, el pecado cuando no se confiesa se va a multiplicar. Y esto es lo que dice acá Santiago. Santiago está señalando cuando un creyente se extravía de la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Va a multiplicar el pecado en su vida. Ahora, cuando alguien lo ayuda, cuando alguien le tiende la mano, déjeme decirle cómo se debe tratar a un apóstata. Se debe tratar enérgicamente, pero con amor. No sé si logran entender cómo mezclar estas dos cosas. Por ejemplo, una madre, pensemos que el hijo no quiere ir a la escuela, le dice que no quiero ir. La madre, ¿qué hace? Inmediatamente le dice al hijo, sí, mi hijo, no vaya. No, la madre lo lleva y aunque vaya llorando, lo lleva. Eso es energía, pero con amor, porque ¿qué es lo que busca? Que ese muchacho mañana esté bien, que pueda mañana desarrollar una carrera. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando una persona cae en apostasía hay que decirle la verdad, no envolvérsela. Ahora, hacerlo con amor, hacerlo de la manera que la persona se sienta que se le está dando una oportunidad. Así que de esta manera debe ser tratado el apóstata. Pero eso es el tipo de apostasía donde una persona reconoce, donde ha caído en apostasía por un error de apreciación. Sin embargo, estoy en la página 29, hermanos. Existen casos donde la persona manipula intencionalmente la interpretación y la aplicación del pasaje bíblico para ajustarlo a sus propios deseos carnales. Noten, esto es diferente. Cuando yo tomo la Biblia para ajustarla a lo que yo creo, a lo que a mí me parece, a lo que tal vez para mí es más cómodo, entonces ya esto es otra cosa. En este caso, el arrepentimiento de ese creyente parece ser muy difícil. No digo que sea imposible, porque para Dios todo es posible, pero el arrepentimiento de ese tipo de persona puede ser muy difícil porque hay una intención malvada de querer cambiar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, cuando un creyente quiere someter la palabra de Dios a su carne, recuerde que la carne es la naturaleza humana pecaminosa que nosotros tenemos. Y la carne nunca va a sujetarse a lo que dice la palabra de Dios. Así que nunca nuestra carne va a hallar que un mandato bíblico será cómodo. Cuando hay una rebelión
nuestra contra cualquier parte de la Biblia, debemos entender que es nuestra carne que está actuando. Y el creyente no se puede dejar dominar de la carne porque va a tener consecuencias que no son buenas. Así que cuando una persona pues actúa conscientemente violando lo que dice la palabra de Dios, no quiere aceptar el consejo de Dios, entonces esa persona ha caído en un estado de apostasía, probablemente sea un apóstata intransitivo, y vamos a ver lo que Pedro nos dice acerca de ese tipo de creyente. Y estoy utilizando aquí la palabra creyente, porque aunque tal vez algunos de ustedes digan, pero ¿puede ser cristiana una persona que actúe así? Pues yo diría que sí, puede ser, pero también puede ser que esa persona nunca haya conocido al Señor. Pero vamos a ver el pasaje. Vamos a ver lo que dice en Segunda de Pedro, capítulo 3. Está aquí en el folleto, así que está aquí transcrito. Y Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15 hasta el 17. Quisiera que alguien lo lea. A este pasaje le vamos a dedicar todo el tiempo que nos queda de estos estudios bíblicos. Hermana Magnolia. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Hermanos, este pasaje es un pasaje muy sustancioso, escrito por el apóstol Pedro, y nosotros vamos a hacer algo. Y en este punto es importante que usted, como está tomando notas de lo que estamos estudiando, pues comencemos a hacer algo práctico de lo que hemos venido aprendiendo con este pasaje. Entonces, miren, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer con este pasaje que acabamos de leer? Vamos a ver, lo primero es que esto no es una palabra de Pedro. Así que, y lo que voy a estar diciendo, yo voy a hacer ahora un pequeño resumen, y es lo que vamos a estar haciendo al final. Vamos a estar haciendo todo esto con pasajes bíblicos. Ahora, lo primero es, estas no son palabras de Pedro, son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Así que lo que Pedro está diciendo aquí no son cosas que Pedro la desea, ni son cosas que son la voluntad de él. Lo que él está hablando es a través de la guianza del Espíritu Santo. Así que lo primero que vamos a ver en este pasaje es este detalle. Ahora bien, hay una pregunta que tengo para ustedes. Vamos a ver. Quiero que alguien responda. Este pasaje que acabamos de leer, ¿es un discurso, es una poesía o es una narrativa? Vamos a ver.
Necesito respuestas, hermanos. Vamos a ver, alguien del grupo. Este pasaje que acabamos de leer, me imagino que todos leyeron el pasaje. ¿Qué es? ¿Es un discurso? ¿Es una narrativa o es una poesía? Hermana Magnolia. Un discurso, pastor, ¿Por qué? porque no es poesía ni es narrando una historia. Amén, eso mismo, hermana Magnolia. Es explicando como con autoridad, diciendo algo, como un discurso. Exacto, es decir, la respuesta que dio la hermana Magnolia fundamental no es una poesía, no es poesía, ni tampoco está narrando algo. Entonces es un discurso, porque recuerden que la Biblia tiene 3 expresiones de lenguaje, 3: discurso, poesía o narrativa. Una de las 3 va a aparecer en el pasaje que nosotros estamos viendo. Ahora, lo siguiente que nosotros debemos hacer con cualquier pasaje bíblico para poder comprenderlo bien, ya sabemos que se lee lentamente, tenemos que ir conociendo todas las palabras que hay. Yo no sé si alguien de este grupo, hay alguna palabra que aparece aquí en este pasaje que acabamos de leer que no la entiende. Me gustaría saberlo para explicar esta palabra, porque es importante esto. Todo esto es importante. Vamos a ver. Hermana Anabel. Pastor, muchas gracias. Yo lo había leído antes. ¿Qué es indoctos, pastor? ¿Qué significa indoctos? Indocto es una persona, lo voy a decir de otra manera, ignorante, que desconoce, que no está preparada, que no se prepara. Así que eso es un indocto. No está hablando de que la persona no sea académica. ¿Me están entendiendo, hermano? Esto no tiene nada que ver con academia. Tiene que ver con ocuparse por conocer la palabra de Dios. Entonces, un indocto es alguien que ignora lo que dice la palabra de Dios por muchísimas razones. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, pastor. Ok, entonces miren, creo que hay otra. Hermana Magnolia levantó la mano ahora. Adelante. Inicuo, pastor, inicuo, esa palabra. Ok, inicuo es sinónimo de malvado, Ok. de una persona que actúa por maldad, que el que comete iniquidad es un inicuo. Gracias, pastor. ¿Alguien más? ¿Dudas con alguna palabra? No hay manos levantadas. Ok, entonces, noten, hermano, ¿qué es lo que perseguimos con esto? Y aquí estamos viendo lo primero, que todo lo que Pedro dice es palabra de Dios. Ahora, ¿qué estamos viendo luego? Estamos viendo si es un discurso, si es una narrativa o si es una poesía. Es fácil de usted darse cuenta de esto. Luego de esto estamos viendo si hay palabras que no entendemos del pasaje. Aquí estamos hablando de palabras, porque probablemente haya enseñanzas ya en el pasaje que no le entendamos, ya eso es otra cosa. Entonces, para las enseñanzas del pasaje,
vamos a utilizar en este momento una de las dos herramientas para estudiar la palabra de Dios. Vamos a ver si alguien me menciona qué dos herramientas son imprescindibles para poder estudiar correctamente la palabra de Dios. Vamos a ver. Ustedes han estado escuchándome, pero ahora hay preguntas. Vamos a ver. Hermana Jenny. Amén. Pues tendríamos que hacer una buena exégesis y después la hermenéutica. Amén. Amén. Exactamente, hermanos. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora con este pasaje? Vamos a hacer una exégesis de este pasaje. Ustedes verán qué interesante es esto. Y a los que les gusta leer, en algún momento se habrán encontrado con algunos teólogos que empiezan a dar detalles y cosas y cuando estamos leyendo esto decimos, pero ¿dónde esta persona saca todos estos detalles? Pues sencillamente haciendo una buena exégesis podemos nosotros sacar muchas enseñanzas acerca de un pasaje. Entonces miren, y estamos nosotros en segunda epístola de Pedro. Así que ya nosotros sabemos que el que escribió esta segunda carta fue Pedro. Ya por lógica entendemos que hubo una primera carta que la tenemos ahí. Así que esta es una segunda carta que él escribe. Ahora, ¿a quiénes les escribió Pedro esta carta? Noten que el caso de Pablo, el apóstol Pablo, por ejemplo, escribió una carta a los Gálatas. ¿Y a quiénes le escribió Pablo esa carta? Bueno, se le escribió a unas iglesias que estaban en una región llamada Galacia. Y por eso, a los Gálatas. Si Pablo habría escrito una carta a Estados Unidos, sería la carta del apóstol Pablo a los estadounidenses. Así se llamaría la carta. Pero en el caso de Pedro, noten, quiero que vayan al capítulo 1. Estamos haciendo exégesis, hermano. Estamos tratando de hallar algunos datos que nos ayuden a fortalecer el conocimiento de la palabra de Dios. Déjenme decirle que todo esto que le estoy recomendando es lo que yo utilizo, porque esto no se trata solo de decir una cosa y hacer otra, que es lo que quiero que todos asimilemos. No es que aprendamos esto y sigamos haciendo las cosas de la otra manera. Es para que apliquemos estos principios y le saquemos provecho a la palabra de Dios. Entonces, miren, el capítulo 1, verso 1, allí vemos cómo dice Simón Pedro, habla de quién escribe esta epístola. Las epístolas eran especies de cartas. Así que especies de cartas, algunas tienen unas estructuras un poquito diferentes. Y, por ejemplo, esta epístola no termina saludando. Esta epístola no termina saludando. Las epístolas de Pablo, salvo creo que, bueno, en el caso de una, termina siempre dando saludos, porque es como una carta. Ustedes recuerdan cuando escribíamos la famosa carta a mano que saludábamos para iniciar, desarrollábamos lo que le decíamos a la persona y al final decíamos y salúdame
a fulano, a fulanito, y si se quedaba algo, como era a mano, ahora es fácil, porque ahora usted puede meter un texto donde usted quiera en una computadora, pero como era a mano, entonces se ponía postdata. Y ya después de despedirse y todo, era un detalle en las cartas que usábamos hace 25, 30 años. Esta epístola, el apóstol Pedro, noten, no se la escribe a un lugar específico, hermanos. Esto es un detalle muy importante. Miren a quienes les escribe Pedro en el verso 1, capítulo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Le está escribiendo a todos los creyentes. Entonces, ¿cómo se le llama a esta carta? Carta universal. Miren ahí encima, como lo dice, segunda epístola universal. Y las cartas o epístolas en la Biblia están divididas en dos grupos. Las epístolas paulinas, que vienen de Pablo, que fueron 13 o 14, y las epístolas universales, que son las demás, que es Santiago, Pedro, Juan y Judas. Así que son las epístolas universales. No fueron dedicadas específicamente a un lugar, sino a todos los creyentes. Esto no quiere decir que las epístolas paulinas están limitadas a un lugar, sino que también son aplicables a cualquier creyente en cualquier lugar. Pero estas cartas universales tienen esta característica. Ahora, vayamos al capítulo de la cita que tuvimos, que leímos hace un rato. Es el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Vaya en su Biblia al capítulo 3 de Segunda de Pedro, porque nosotros tenemos que ver de qué está hablando este capítulo. Noten que este capítulo 3 de Segunda de Pedro tiene un título ahí en la Biblia. Este título no es de Pedro, es un título que lo pusieron como una manera de ayudarnos a tener mejor organizados los datos. Esto no es una palabra inspirada, es un título, repito, para ayudarnos, como también las divisiones que hay entre los capítulos y los versículos. Una manera de ayudarnos mejor a poder escudriñar la palabra de Dios. Noten que aquí este capítulo 3 está hablando acerca del día del Señor. El día del Señor que abarca acá un periodo de la venida de Jesús y también lo que va a suceder en este mundo después que Jesús venga, donde el mundo va a ser lleno de la ira de Dios, los castigos de Dios, después que Jesús venga a buscar su iglesia. Entonces, este capítulo está hablando de ese periodo relacionado con el tiempo de la venida del Señor. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a los versos 15 hasta el verso 17 que hemos leído, ya hallamos que hay una sección que está dedicada exclusivamente a tener cuidado con la apostasía. Lo que estamos viendo acá son detalles que tienen que ver con la apostasía. Así que
Ya nosotros, ¿qué hemos hecho, hermano, con este pasaje? Hemos hecho una exégesis. Yo sé que usted dirá, pastor, a usted se le hace muy fácil por el conocimiento que tiene. Miren, lo que yo he hecho, usted lo puede hacer. Ir al principio, ver lo que dice el primer versículo, quién escribió la carta, a quiénes se le dedicó. Y está hablando el profeta Jeremías. Vamos a ver dónde está hablando Jeremías. ¿A quién le está hablando? ¿Al pueblo de Israel? ¿O le estaba hablando a los sacerdotes? ¿O le estaba hablando a otros profetas? Eso es fácil, hermano. Lo único que hay que dedicarle tiempo. Esto no es asunto de estar leyendo la Biblia y manejando. Usted no puede escudriñar la Biblia mientras va manejando, porque si se pone a leer la Biblia mientras va manejando, puede terminar con el Señor directamente en el cielo. Y ese no es el propósito. El Señor quiere que permanezca acá en la tierra. Todavía le falta. Entonces, repito, hermanos, esto es hacer una exégesis. No que solo es exégesis esto que he señalado, es un ejemplo, porque nosotros también podemos buscarle los detalles históricos a esta epístola, la fecha, un sinnúmero de cosas que hay que hacer una investigación. Todo eso es parte de lo que es la exégesis. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Lo que hemos visto es el significado original de este pasaje. Así que es lo que nosotros hemos visto. Ahora, hay una parte importante en esto y yo quiero, antes de que continuemos desarrollando esto, porque vamos a entrar ahora en lo que es la hermenéutica, quiero ver si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, y si usted dirá, pastor, entonces, ¿cómo hago esto? Eso es lo que me interesa, hermano, que usted pregunte lo que todavía no entiende de cómo escudriñar la Biblia, porque estamos haciendo algo práctico para ver cómo completamos esa enseñanza. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? No hay pregunta, pastor. Bueno, entonces sería que yo comience a hacer preguntas. Yo tengo el listado de todos los que están conectados. Pero no, hermano, tranquilo, tranquilo. Es una broma. Pero bueno, y lo que sí procuramos con estos estudios bíblicos y con todos es que si hay alguna inquietud, usted no se la guarde. Nunca piensen que una pregunta es como tonta. No hay preguntas tontas en esto. Cualquier detalle para mí es importante. Y ustedes saben que no tengo problema en repetir lo que he dicho una, dos veces y todas las veces que sean necesarias, porque de esto se trata, de aprender la palabra de Dios. Y para esto es que estamos, para estudiarla. Entonces, hermanos, vamos a ver ahora un poco de hermenéutica de este pasaje y vamos a ver el significado. ¿Para quiénes? Para nosotros en estos tiempos. Noten que este pasaje habla de la cercanía de la venida del Señor y de los acontecimientos finales. Entonces, es un pasaje que su aplicación está relacionada con el tiempo del fin, esta época con la cual o en la cual nosotros estamos viviendo. Así que para este tiempo, la palabra de Dios dice aquí que se levantarían personas en apostasía. Ustedes recuerdan que la semana pasada vimos que el mayor peligro que tiene la iglesia de los tiempos finales es la apostasía.
es el mayor peligro. Ahora, estos versículos, estoy leyendo al final de la página 29, nos dan una panorámica de lo que pasa con aquellos creyentes que no comprenden bien ciertas enseñanzas de la Biblia y en vez de escudriñar detenidamente, se inclinan con ligereza por la interpretación que más les conviene a sus sentimientos carnales. Así que, hermanos, la ligereza hace que cometamos muchos errores. Muchos errores. A veces, al ser ligeros, nosotros pues hacemos cosas que luego decimos, pero Dios mío, ¿cómo se me fue esa? Pero es que me dejé llevar del impulso. Y cuando nos dejamos llevar del impulso, vamos a cometer errores. Recuérdese que las decisiones importantes no se toman a la ligera. Entonces, cuando estamos leyendo un pasaje de la Biblia, no podemos, si no comprendemos bien, agarrar lo que sea, buscar como cualquier respuesta. Ah, esto debe ser tal cosa. No, hermanos, nunca hagamos esto. Ni con la Biblia, nunca con la Biblia, pero tampoco con cualquier decisión importante en nuestra vida. Toda decisión importante hay que analizarla detenidamente, pensarla. Por ejemplo, hay un error que se comete y no se comete con malas intenciones, pero es muy abundante este tipo de error, y es que a veces nosotros vemos el título de algo que se publica por internet y de una vez lo publicamos. Cuando nosotros publicamos algo, estamos endosando esto. Es como si yo dijera, sí, yo afirmo esto que estoy viendo. Por esto, yo no sé, ayer yo publiqué una información que me llegó, pero debajo puse una nota. Yo no he visto ese video. Si hay algo que le es útil, úselo, si no, deséchelo. ¿Por qué? Porque yo no lo he visto, yo no tuve tiempo para hacer esto, pero me llegó la información de una persona que es seria. Por eso lo publiqué, porque la persona es seria, trabaja con ciertas cosas, pero saben, hermanos, a mí no me gusta estar publicando cosas que aparezcan, y tengan cuidado a qué le dan a reproducir, porque a veces hay cosas que nosotros la vemos y parece a la ligera que están diciendo una cosa, pero todo lo que están diciendo es infundado. Y miren, sea hasta de un ateo, si yo respaldo algo infundado que estén diciendo de ese ateo, lo que estoy haciendo yo es incorrecto, aunque él sea ateo, porque está infundado. Ahora, cuando leamos la Biblia y haya cosas que no le entendamos, eso nos pasa a todos, hermanos. No piensen que no, pastor, a usted no le pasan esas cosas. Por supuesto que me pasan, y tal vez más a menudo de lo que usted se imagina, porque vivo escudriñando la Biblia diariamente por estudios académicos y también por mi trabajo pastoral. Tengo que estar escudriñando la Biblia de manera constante, porque ustedes saben que me gusta predicar cosas variadas, aunque sean series. Y repetir un sermón casi no es una práctica que uso muy comúnmente. Entonces tengo que estar escudriñando la Biblia de manera constante. Y saben algo, me encuentro con cosas que no entiendo, cosas que tengo que meditar y tengo que comenzar a investigar. Y ¿sabe lo que me ha pasado? Que a veces, después de estar investigando, meditando, no la entiendo. ¿Y qué hago? Lo dejo, lo anoto y otro día sigo investigando hasta que
Probablemente un día yo pueda entender, pero hermanos, no podemos forzar la palabra de Dios. Vamos a cuidarnos de esto, porque cuando forzamos la palabra de Dios, entonces podemos caer ya en errores graves. Vamos a entender mal y vamos a enseñar mal también. Y saben, una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos es reconocer que nos equivocamos. Eso es muy difícil. Luego decir, perdónenme, yo me equivoqué. Eso es algo que no lo hace todo el mundo. La mayoría de nosotros preferimos callar el error, aún habiéndolo descubierto, callar el error por no admitir que nos equivocamos. Hay un predicador que, por cierto, no voy a mencionar su nombre, que en tiempos pasados dio una información acerca de la venida del Señor. Y para mí es un hombre de Dios el predicador. Sin embargo, la información que dio fue una información totalmente extrabíblica. Pero él hizo algo y yo le digo, yo lo admiro a él por lo que hizo. Él preparó un video y en el video, eso sí lo vi. Yo la información inicial no la había visto, pero el video donde él sale diciendo, hermano, pido perdón porque cometí un error. Y yo estaba haciendo este tipo de análisis y cometí el error de, yo no quise decir cuándo Jesús viene, pero con lo que dije dejaba por sentado que Jesús entonces tenía que venir en una fecha. No me di cuenta, cometí ese error, le pido que me perdonen. Yo sé que me precipité en lo que dije, pero eso es un error completo. Yo mismo lo rechazo y me arrepiento de esto. Hermano, eso tiene valor. Eso tiene valor. Así que si nos equivocamos, qué bueno es rectificar y nunca, recuerden, nunca tomar la Biblia con ligereza para tratar de sacar algo que sea conveniente para nosotros. Mire, aunque el versículo nos haga sangrar, es la verdad. Aunque el versículo nos dé por la cabeza a nosotros, es la verdad. Aunque tengamos que bajar nuestra cabeza y decir, Señor, sí, dame el golpe, es verdad. Porque es que Dios no se equivoca. En Dios no hay errores, hermano. En Dios no hay errores. Y siempre que encontremos algo que aparentemente esté incorrecto en la Biblia, debemos pensar que los incorrectos somos nosotros y que necesitamos entender mejor el pasaje de la Biblia. ¿Cómo? Dedicándole el tiempo para escudriñar lo que dice la palabra de Dios de una manera correcta. Entonces, tomen en cuenta esto, viendo el pasaje que acabamos de leer. El apóstol Pedro señala que Pablo escribió algunas cosas difíciles de entender. Está en el verso 16. Pedro, ustedes saben, Pedro fue un gran apóstol, pero Pablo fue un hombre que escribió con mayor profundidad que la de Pedro, desde luego, que los dos escribieron inspirados por el Espíritu Santo. No fue que Pablo escribió mejor que Pedro, no, hermano, pero hay que entender que el llamado que Pablo tuvo fue un llamado particular a entrar en ciertas profundidades de conocimiento que no eran las de Pedro. Recuérdese que Dios usa de nosotros lo que somos. Dios no nos va a poner
a hacer cosas que estén fuera de nuestra capacidad. Siempre nos va a usar conforme a los dones y talentos que Él ha puesto en nuestra vida. Entonces, Pedro aquí reconoce que Pablo escribe cosas, miren lo que él dice, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Entonces, esta expresión de un apóstol sobre lo que escribió otro refleja una realidad. ¿Cuál es la realidad que refleja? Y es que en la Biblia aparecen cosas que son difíciles de entender. Noten, no imposibles. No está hablando que hay cosas que son imposibles de entender. Todo lo que está en la Biblia es posible entenderlo. ¿Por qué? Porque es la revelación de Dios al hombre. Ahora, que una sola persona no entienda todo lo que dice la Biblia, desde luego, no hay un ser humano sobre la tierra que pueda entender a cabalidad todo lo que dice la palabra de Dios. Es imposible. Pero hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Ahora, cuando una persona se encuentra algo difícil de entender, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tratar de ver cómo la comprende. Cuando usted necesita saber algo y usted piensa que una persona lo sabe, ¿qué usted hace? Usted llama a esa persona y le dice, oye, fulano, vamos a pensar que tal vez usted quiere recordar un evento de la escuela. Usted no se acuerda bien que había una persona, tal vez usted se acuerda del acontecimiento. Vamos a poner este cuadro hipotético. En un aula donde usted estudió, había un compañero y ese compañero siempre salía con sandeces y cosas. Usted se acuerda de él, pero no se acuerda del nombre. Entonces usted dice, pero ahora no me acuerdo del nombre y yo recuerdo bien esa persona, pero no me recuerdo del nombre. Déjame llamar a mi amigo que estudiamos juntos a ver si recuerda el nombre. ¿Qué usted está haciendo? Usted, por mucho que trate de pensar en el nombre de esa persona, se le olvidó y no le llega a la mente, pero usted llama a un amigo y el amigo le dice, oye, se llamaba fulano de tal. Entonces, ya usted, ¿qué hizo? Usted completó lo que usted necesitaba. Pero eso lo hace toda persona sabia. Aquí hay una pregunta que puse en el folletito. ¿Qué hace toda persona sabia cuando se encuentra con algo difícil de hacer? Lo hace lentamente. Hermanos, le voy a contar cómo yo aprendí a hacer el nudo de la corbata. Miren, y le voy a decir un secreto. Yo nunca me hago el nudo de la corbata con la corbata puesta como yo veo mucha gente que lo hace. Yo veo la mayoría de las personas se hacen el nudo de la corbata, se la ponen en el cuello y ahí se hacen el nudo. Yo nunca he hecho el nudo así. Yo lo hago en la mano. Así que yo mi corbata hago el nudo en la mano y luego me lo pongo. ¿Por qué? ¿Cómo yo aprendí a hacer el nudo de la corbata? Desbaratando un nudo. Yo tomé un nudo que estaba hecho y comencé a aflojarlo y a verle las vueltas y a verle las vueltas. Entonces lo aflojé completamente y tomé otra corbata y le fui haciendo lo mismo. ¿Ven? No lo desbaraté totalmente el nudo, sino que fui zafando uno y dándole la vuelta al otro, dándole la vuelta al otro, practicándolo hasta que finalmente pues yo aprendí así de esa manera. Entonces, noten hermanos, cuando usted y yo hay algo que no entendemos, que hay que hacer o que hay que analizar, ¿qué es lo que debemos hacer? Tratar de hacerlo lentamente. Dedicarle el tiempo, lo que hemos dicho acá. Estamos estudiando la palabra de Dios, pues vamos a tomar
todo el cuidado y toda la precaución para poder hacerlo bien. Note que ya vemos que en la Biblia hay cosas que son difíciles de entender. Así que si usted en algún momento leyendo la Biblia se habrá preguntado, Dios mío, pero seré yo que no entiendo, que yo soy sin entendimiento. No, hermanos, no. Hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender, difíciles, que a cualquier persona, escuchen bien, cualquier persona, puede ser el teólogo más eminente que haya en el mundo, y hay cosas que no podrá explicarla hasta la saciedad con una convicción que todo el mundo diga eso es así. No, hermanos, hay pasajes de la Biblia que son difíciles de entender. Así que por esto está esta advertencia aquí en la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver, yo lo del folleto lo voy a dejar hasta aquí por hoy, porque vamos a hacer algo. En los minutos que nos quedan, quiero ver si usted tiene algún versículo, alguna parte de la Biblia que para usted, usted considera esto como que es muy difícil. Vamos a ver, quisiera ver algunas inquietudes. Vamos a tomar unos minutos para ver algunas inquietudes en este sentido. ¿Inquietudes? ¿Nadie? ¿Tiene inquietudes, dudas? Ok, hermanos, ya que ustedes no tienen inquietudes, entonces vamos a ponerle algunas. Vamos a ver, algo muy sencillo. Yo lo he explicado acá en muchas ocasiones, pero vamos a ver. Quisiera que alguien me explique. Escuchen bien esto. Moisés fue el primer escritor de libros de la Biblia. Moisés vivió en el siglo XV antes de Cristo. Es decir, Moisés vivió hace 3.500 años atrás. Así que el primer libro de la Biblia fue escrito unos 3.500 años atrás. Ahora, el mundo, según los datos bíblicos, tiene unos 6.200, 6.300 años. Estoy hablando del mundo, la creación del hombre, más bien, no el planeta Tierra. La creación del hombre tiene unos 6.300 años. Moisés fue el primer escritor de un libro de la Biblia y vivió hace 3.500 años. ¿Cómo Moisés pudo explicar lo que Dios hizo cuando ni siquiera habían seres humanos sobre la tierra? Vamos a ver, ustedes saben la respuesta, es muy sencilla. Quiero escuchar, aunque sean dos opiniones acerca de esto. ¿Alguien quiere opinar, responder? ¿Vení? Adelante. Fue por inspiración divina. Amén. ¿Y cómo, hermana Enid, y cómo entonces actuó esa inspiración divina? ¿Cómo actuó para beneficio de los que venían detrás, ¿no? Es decir, hermana Enid, mire, Moisés escribió cosas que él nunca vio y que existieron siglos y milenios antes de él.
¿Cómo esto le llegó a Moisés? ¿Cómo le fue llegando todo esto para que él conociera estas cosas? ¿A través de qué medio? ¿Por fe en la creación? ¿Por fe? Está la obra del Espíritu Santo, pero hay un elemento que se conserva a través de los tiempos y va pasando de una generación a otra y de otra generación a otra. Es lo que conocemos como la tradición oral. Ah, ok. Que va pasando. Por ejemplo, hermanos, miren, porque Okay. de repente ustedes pueden preguntarse, pero ¿quién vio esto? ¿Quién vio cuando Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas? No habían seres humanos. Adán fue creado después. Entonces, ¿qué pasó con esto? Lo primero es que el Espíritu Santo inspiró a Moisés para que no hubiese errores, el Espíritu Santo. Pero aparte de esto, también venían enseñanzas de miles de años acerca de estas cosas. Ustedes saben, por ejemplo, en las familias hay cosas que son parte de la tradición oral. Toda familia hay cosas que los nietos hacen que vienen de los abuelos y se repiten los padres, en los nietos, y cuando los nietos tengan hijos también le van a enseñar eso y viene ya de los bisabuelos. Entonces eso es la tradición oral. ¿Qué pasó? El Señor tomó de aquella tradición oral lo que era real para revelarlo. Creo que la hermana Bielka tenía una pregunta o iba a responder. ¿Una Bielka? Pastor, yo iba a decir algo sobre eso, pero ya usted dijo la respuesta. Era sobre, iba a decir inspiración del Espíritu Santo. Okay. Hermana Anabel. Sí, pastor. Yo tengo una inquietud, pero no me acuerdo del capítulo, del versículo, pero sí me acuerdo de dos palabras que siempre he tenido una inquietud. En un versículo de un estudio que hice, dice, ceñid vuestros lomos. Lomos, ¿qué quiere decir esa palabra, pastor? Ceñir los lomos es como ponerse un cinturón. El lomo es como esta parte aquí, como el tronco del cuerpo. Así que ceñir los lomos es como amarrarse un cinturón, como usted ponerse algo en la cintura, apretarse ahí, amarrarse ahí. Eso es ceñir los lomos. Muchas gracias, pastor. Gracias. Hermana Doralisa. Buenas noches y bendiciones a todos. Pastor, tengo entendido que cuando creemos, aceptamos al Señor, somos sellados con el Espíritu Santo. Tengo en Hechos, he estado estudiando los últimos 10 libros de los Hechos. Tengo en Hechos 2:38 que dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto es lo mismo, ¿verdad, pastor? Que cuando, o sea, porque Sí, está hablando de que cuando nos convertimos, ¿verdad? sí. Es el mismo sello, ¿verdad? El don, el sello, bautismo, es lo mismo. Ok, gracias, pastor. No hay ninguna diferencia, solo son términos sinónimos y a veces se emplean así, pero el don, ¿qué es lo que es un don? Es un regalo. Y eso es lo que es el
Espíritu Santo, el regalo de Dios para nuestras vidas, que mora en nosotros. Déjeme ver, yo anoté una pregunta esta mañana. Déjeme ver, pues yo. Que cuánto, pastor, yo no, qué bueno que la anoté. Pues dije, la voy a anotar porque a veces los estudios se me olvida. Que cuántos años después de Jesucristo haber ascendido se escribió el libro de los Hechos. Yo no recuerdo ahora mismo, yo debo tener, lo tengo por ahí, sí, lo tengo, pero no recuerdo exactamente ahora. Ahora, lo que sí puedo señalar es que el libro de los Hechos se escribió después de los años 60, quizás 68, antes del 70 probablemente. Es decir, en ese periodo es cuando se escribió por una razón, porque cuando Pablo fue prisionero allá en Roma, esta es la primera vez. El libro de los Hechos termina en el capítulo 28 y en ese capítulo lo que encontramos es que Pablo estaba prisionero, pero tenía una prisión domiciliaria. Terminando el capítulo 28, versos 30 y 31, dice que Pablo estuvo 2 años enteros allí, y se entiende que Pablo llegó a Roma aproximadamente en el año 62, 2 años que estuvo preso, años 64, y esto es lo último que menciona Lucas, que es el escritor. Entonces, en los años 60, quizás 65, 66, fue escrito el libro de los Hechos. Gracias, pastor. Hermana Magnolia. Sí, pastor, me hicieron una pregunta en el estudio bíblico de los viernes, que yo más o menos recuerdo, es acerca de las profecías. Yo recuerdo que usted nos explicó que las profecías son revelaciones de Dios y que ya fueron hechas a los apóstoles y que están en la Biblia. Entonces, en el libro de Amos, capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Eso aclara lo que yo acabo de explicar? Sí, aclara solo que nosotros debemos hacer una correcta exégesis acerca de ese pasaje, y eso se aplicaba exactamente a los tiempos antes de la revelación de la palabra de Dios. Correcto. Entonces, todos los acontecimientos que venían para Israel, el Señor se los revelaba a los profetas y aparecen escritos. No es que para este tiempo nosotros podemos aplicar lo mismo y decir, todo lo que viene para el mundo, el Señor no lo revela a nosotros. ¿Por qué? Por ejemplo, nadie supo nunca que venía el COVID y Dios lo sabía. Así que es la revelación dentro del contexto de los profetas. Porque pastor, lo que pasa es que hay muchas iglesias de la profecía que la gente hace fila para que le van a decir una profecía. Eso para mí no cae en adivinación. Puede caer en adivinación, hermano, puede caer en adivinación. Pero lo que dice Amós allí, Amós dice que se tocará trompeta y nadie se apercibirá.
Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Pero es a los profetas del Antiguo Testamento. Correcto. Ya el último de los profetas fue Juan el Bautista. Jesús lo dice en Mateo 11, el último de los profetas. Así que hoy lo que nosotros tenemos es una profecía escrita en la palabra de Dios. Entonces, esos son apostasía también, pastor. Esos profetas, esos que están, ¿cómo se llama? Queriendo adivinar cosas. Exactamente. Sí, desde luego, hermano, que cuando encontramos hermanitos que a veces han crecido en ese ambiente. Eso es lo que me da pena, porque entonces ellos son sinceros y vienen de iglesias donde no se les está enseñando la sana doctrina. Por esta razón es importante que cuando estamos estudiando la Biblia tomemos nota de esos detalles. ¿Para qué? Para que podamos ayudar adecuadamente a un hermano. Si no entendemos, tenemos solo que oír y no podemos decir nada. Así que es importante tomar notas y de esta manera pues poder ayudar a cualquier hermano que necesite. Gracias, pastor. Pastor Juan. Sí, una pregunta, mi hermano. Con relación al Pentateuco, a Moisés, cuando habló de o sea, que escribió acerca de la creación. Usted dijo ahorita que, o sea, no lo dijo directamente, sino que los antepasados de Moisés ya tenían conocimiento de la creación. Sí, sí. De los detalles. Por supuesto. Aunque no tuvieran... Sí, porque es que todo eso viene de una tradición oral. ¿Y viene de quiénes? Viene de las ascendencias de hombres fieles, como un Noé, como Set, que fueron enseñados acerca de esas cosas. Desde luego que cuando el Señor toma a Moisés para escribir, el Señor termina de darle a Moisés detalles que probablemente o no probablemente ninguna tradición oral conservaba, detalles específicos que solo Dios lo conoce porque Él es el creador. Ok, gracias. Bueno, mis hermanos, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra inquietud. Yo tengo una pregunta de seguimiento a la que hizo el pastor Juan. Entonces, debemos entender que previa a Moisés, Dios le reveló, tuvo revelación en algunos de los antepasados para que pudieran transmitir probablemente esa tradición. Sí, sí. Hay cosas que nadie las presenció, ¿no? Como la creación del hombre. Dios tuvo que haberlas revelado. Sí. Miren, hermanos, quiero que busquen y en Judas, está antes de Apocalipsis, es un libro que está antes de Apocalipsis. Judas es un solo capítulo, una paginita antes de Apocalipsis. Quiero que vean algo que dice acá, yo lo voy a leer. Es el verso 14, Judas, esta epístola también habla bastante de la apostasía, está casi dedicada a combatir la apostasía. Miren lo que dice el verso 14, hablando acerca de los apóstatas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Enoc fue el que Dios se lo llevó. Y si usted se pone a ver
fue mucho antes del diluvio. Enoc creo que fue abuelo o bisabuelo de Noé, ahora no recuerdo, pero por allí anduvo. Así que Enoc dice que séptimo en generación después de Adán. ¿Qué profetizó? Dice, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Hermano, estamos hablando que antes de Noé ya se estaba hablando de la venida del Señor, no de la primera, sino de la segunda venida del Señor. Esto es muy interesante porque estamos hablando de qué tiempo. El diluvio fue en el año 1600 después de Adán. Y Moisés fue aproximadamente 3500 después. Así que entre el diluvio y Moisés transcurren aproximadamente unos 900 años. 900, no más. 1400 años aproximadamente entre Moisés y el diluvio. Y miren lo que predicaba Enoc antes del diluvio. Recuerden que Enoc, Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. No vivió tantos años en la tierra, creo que vivió 375 años y el Señor se lo llevó. Y miren lo que él dice aquí, que era profeta de aquella época. Y cómo esto se guardó, cómo Judas puede escribir, porque se guardó en la tradición y el Espíritu Santo aquí aclaró a Judas la predicación de este profeta llamado Enoc. Así que estamos hablando de alguien que vivió, Enoc vivió aproximadamente como quizás 1100 o 1200 años después de Adán, que es mucho, 1000 años aproximadamente, pero comparado que Adán hace 6000 años, estamos hablando que Enoc hace como 5000 años que estuvo en la tierra y ya profetizaba y aquí aparece. Así que esto Dios lo ha tenido todo el tiempo y lo que el Señor ha querido inspirar y recordarlo, lo ha recordado en la palabra. Hermana Jenny. Gracias. Pastor, escúchame que ahorita no los saludé. Bendiciones para usted y Carmen y para todos los hermanos. Pastor, con relación al tema de Moisés y cómo escribió, entonces el Génesis, esos libros, si él no estaba, podríamos decir entonces que esas vivencias de Moisés, para decirle así, fueron enseñada verbalmente por el pueblo de Israel cuando él lo sacó de la esclavitud durante los 40 años que tuvieron en el desierto. No entiendo bien la pregunta, hermana Jenny. ¿Se está refiriendo al conocimiento que Moisés tuvo de esas cosas? Exactamente, que si fueron los israelitas de lo que cuando él sacó del pueblo, cuando él sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando él anduvo con ellos en el desierto, sabemos que fueron 40 años, si de ahí Moisés pudo obtener esos datos de lo que había pasado en ese tiempo que él no estaba. Es que si nosotros vemos la línea genealógica de la cual viene Moisés, es una línea que va directa con Set, el hijo de Adán, que nació después de la muerte de Abel. Ese linaje viene Noé, viene Abraham, Jacob, Isaac, Jacob, y de Jacob
viene Leví, que es el fundador de la tribu a la cual Moisés pertenece. Entonces, hay una línea y el propósito de Dios es que todas aquellas enseñanzas se conservaran. Así que todo aquello se conservó y es lo que Moisés aprende. Él aprende estas cosas. Probablemente hubo algún detalle que algunos de los israelitas le dijo, pero debemos recordar que lo que hizo el Espíritu Santo fue afinar todo aquello, porque siempre las verdades se han tejido un poquito con leyendas. Entonces, ¿cómo separar una fábula o una leyenda de una verdad? Esa es la obra del Espíritu Santo. Sí, pastor, yo entiendo eso, pero es que yo entendí todo del linaje de donde sale Moisés, que él sale de su mamá, son de la tribu de Leví, pero también bueno, ya no voy a pensar así, pero yo entendía que en ese pueblo que se esclavizó, que eran los descendientes de Jacob, pues ahí entonces quizá le contaron, le dijeron a Moisés, pues ya tenían todo lo que había pasado, porque sabemos que José, cómo vivió en Egipto y también vivieron todos los hijos de Jacob. Entonces yo dije, bueno, pues quizá pues de ahí vino esos datos para que Moisés, pero como usted dice, eso es así. Entonces, pastor, la otra que le quería comentar era que yo estoy estudiando un libro de apologética de la Reina Valera, y aquí yo encontré que dice que el libro de los Hechos, bueno, una de las dan unos cuantos, dependiendo de de lo que hacían las obras, ¿verdad? Pero dicen que Lucas pudo haberlo escrito entre el año 63 o en el año 64 después de Cristo, porque él no podía omitir el martirio de Pablo, ocurrido muy posiblemente en el año 63 cuando estaba en la cárcel en Hechos 28, 30 o 31. O sea que Lucas no podía omitir a Jacob, a Esteban. O sea que como que no sería, que sería ilógico que Lucas no omitiera el encarcelamiento de Pablo, a Esteban y a Jacob, dice aquí. Entonces que fue como en el 63, año 63, 64 después de Cristo. Dice, tiene tres fechas, pero esa es la que le dan más énfasis por lo que usted dijo ahorita de Pablo preso, de Esteban y eso. Sí, hermana. Pero todo esto es importante porque ¿qué es lo que nos lleva a querer investigar, querer ver? Y hay cosas que solo se pueden decir que son probabilísticas. Probabilidad. Una fecha. Uh-huh. Pero yo le tengo aquí mi libro de apologética. Qué bueno. Hermana Magnolia. Sí, pastor, yo quisiera sacarle la hermenéutica a estos dos versículos de Primera de Corintios, capítulo 14, versículos 27 y 28. Lo voy a leer rapidito. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios.
Entonces, pastor, las personas que hablan en lengua, han habido personas que me dicen que hablan en lengua y ellos mismos no entienden lo que están hablando. Entonces, ¿eso era para aquella época de cuando Corintios o eso se puede aplicar ahora a la actualidad? Donde quiera que haya un don que es mencionado aquí, esas reglas se le aplican. Y si la gente dice que no entiende lo que está hablando. Pero es que, hermana Magnolia, acabamos de leer algo que dice aquí el Espíritu Santo. Dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y un intérprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Esto es lo que dice la Biblia. Exacto. Que sea intérprete, que se calle, que no hable en público. Entonces, esto está muy sencillo. Pero miren, hermanos, yo lo que quise hacer hoy es ver algunas inquietudes que quedaban. Recuérdense que cuando terminemos, y yo espero que ustedes me guarden pasajes de la Biblia, vamos a darle todos los pasos. Así que vamos a dedicar, yo no voy a traer, voy a traer algún tema por si acaso, pero espero que ustedes me guarden pasajes de la Biblia que sean edificantes y sobre todo, hermanos, quisiera pedirle algo y es que tratemos pasajes que no conozcan, no pasajes que conozcan para ver la opinión, que no conozcan, que quieran conocerlo, porque a veces preguntamos quizá algo que ya lo sabemos, entonces no es lo mejor. Así que, pero lo vamos a hacer al final. Así que esta noche, hermanos, ya hemos concluido. Yo pensé que hoy vamos a terminar un poquito más temprano, por eso me detuve, pero luego que removí ciertas cosas, entonces hubo el movimiento. Pero esto es bueno, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Así que dejémoslo hasta aquí por hoy. La próxima semana vamos a continuar viendo ya lo que sería la penúltima parte de este tema.